Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Hoy con un tema súper interesante como es el tema de la alimentación. Como sabéis, hay alimentos que son inflamatorios, otros que son antiinflamatorios, así que vamos a repasar lo que deberíamos comer, lo que no deberíamos comer, y vamos a comentar también el tema de los suplementos, y al final os enseñaré también un poco los suplementos que utilizo yo también. ¿Empezamos? Los residentes en España disfrutamos de una ventaja envidiable por el resto del mundo, y es que la dieta mediterránea ha sido considerada como una de las más antiinflamatorias por la comunidad científica. Y esto es porque incorporamos frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y cereales integrales. Además de esto, incorporamos cantidades moderadas de pollo, pescado, lácteos bajos en grasa y frutos secos. Y se limitan el consumo de carne roja, alimentos procesados, bebidas azucaradas y sal. Así que si seguimos una dieta mediterránea estricta, estaremos seguros de tener una de las dietas antiinflamatorias mejores del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que incluir en la dieta son las frutas, las verduras, las legumbres, el aceite de oliva virgen extra y los cereales integrales. Y si nos tenemos que centrar en alguna verdura, yo me centraría en el brócoli, la remolacha y los pimientos. Y si nos tenemos que centrar en alguna fruta, yo me centraría en los frutos rojos. Las fresas, las cerezas, las grosellas, los arándanos, todos estos frutos rojos tienen un alto contenido en polifenoles. Y si podemos incluir el ajo y la cebolla, mucho mejor, porque tienen un alto contenido en componentes antiinflamatorios y antibióticos, que nos vendrán muy bien para todo esto. Y con referente a la carne y al pescado, ya lo hemos comentado, eliminaremos un poco la carne roja, todo lo que podamos, e incluiremos el pollo y el pavo, las carnes blancas básicamente, y me centraré eso sí en aumentar el consumo de pescado azul por su alto contenido en omega 3, como puede ser el salmón, el atún, la caballa, la sardina o los boquerones. Y después de comer, una pieza de fruta o dos, eso es indispensable. Y si queremos cambiar el café, lo podemos hacer por té verde, por infusiones de jengibre con limón o té con jengibre. La verdad es que tanto el té verde como el jengibre también son muy antiinflamatorios. Y si hablamos de suplementos, el rey indiscutible es la cúrcuma. La cúrcuma es utilizada en la India como una especia y la utilizan para darles ese color a la salsa curry. Allí lo utilizan como utilizamos aquí el pimentón. Pero la cúrcuma contiene curcumina, que es un antiinflamatorio muy potente. Lo puedes encontrar en herbolarios y en centros comerciales en forma de cápsulas, aunque también lo puedes encontrar en polvo para hacer infusiones o para incluir en la comida, como si fuera una especie como lo utilizan en la India. Incluso encontrarás en algunos sitios que hablan de la cúrcuma y de sus propiedades, que incluyen la reducción de niveles de colesterol, de niveles de azúcar o incluso de controlar algunos tumores y algunos cánceres. De todo esto no hay evidencia científica. Lo que sí que se han encontrado algunos casos de alteraciones hepáticas en Italia que se siguen estudiando si es por culpa de un exceso de consumo de cúrcuma. Así que yo la tomaría con precaución. El jengibre es exactamente igual, es una planta herbácea, pero nos vamos a centrar en el tubérculo. El tubérculo ha sido siempre utilizado en la cocina, especialmente hindú y asiática, como una especia, pero sí que tiene algunas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, muy importante. Eso sí, si tienes diabetes o la tensión alta, por favor limita el consumo de jengibre, porque de esto sí que hay estudios que es posible que te aumente tanto los niveles de azúcar en sangre como la tensión arterial. Y seguimos hablando de especias. La pimienta negra contiene piperina. Esta se adhiere a las células grasas y las bloquea, con lo cual es muy buena para el colesterol y la reducción de peso corporal. Además de esto, otra ventaja que tiene la pimienta negra es la de reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Pero el que más nos interesa es que sí que es un potente antiinflamatorio y nos ayuda a reducir la inflamación de las articulaciones. Eso sí, sí o sí, lo que debemos evitar son las grasas de origen animal, el cerdo, el cordero, el hígado y otras vísceras, y pasarnos un poco, como comentaba antes, al pollo y al pavo. Además de esto, evitaremos los lácteos sin desnatar, como el queso, la mantequilla y la leche entera. Reduciremos también al máximo posible el consumo de azúcar
especialmente las azúcares refinadas. Podemos consumir a lo mejor azúcar moreno, pero ten en cuenta que todos los alimentos contienen azúcar, especialmente todas las frutas. Y si incluimos 1 o 2 piezas en cada comida, tenemos azúcar suficiente en el cuerpo para todo el día. Y otro producto que vamos a intentar intercambiar también es el gluten. Vamos a intentar en lo posible, ya sé que esto es complicado, pero comprar el pan y la pasta en vez de normales, integrales. Y si hacemos repostería, podemos comprar también las harinas integrales. Esta es mucho mejor para la salud y no vamos a tener ese aporte de harinas refinadas que seguramente nos subirán los niveles inflamatorios. En cuanto a los aceites, exactamente igual. Intentar centrarnos en el consumo de aceite de oliva virgen extra, evitando todos los refinados, especialmente el de girasol, el de soja y muy especialmente el de palma. Así que todo lo posible, aceite de oliva virgen extra. Evidentemente vamos a apartar de la dieta todas las bebidas alcohólicas, porque la cerveza no hidrata y el vino no es bueno para el corazón. Así que todas las bebidas alcohólicas incrementan los niveles inflamatorios en sangre y son muy perjudiciales, especialmente para nosotros. Y ya por último vamos a hablar de la bollería industrial, de los precocinados y de las grasas trans. Todos los productos precocinados que se compran en centros comerciales, supermercados, se le incluyen una serie de ingredientes para potenciar el sabor y que nos gusten más. Todos estos ingredientes normalmente son azúcares para que nos gusten más los productos y estos productos no son nada buenos, nos van a disparar los niveles inflamatorios del cuerpo, así que intentar evitar todo este tipo de productos y vamos a intentar cocinar alimentos naturales que nosotros los compremos en el supermercado y los cocinemos nosotros. Si no tienes tiempo de cocinar, también es mi caso, yo salgo de trabajar, llego a casa y cocino en 15 minutos. Al final puedes servirte unas espinacas, unas acelgas, coliflor, brócoli, como hemos comentado antes, una patata, te puedes hacer una pechuga a la plancha. Puedes cocinar en 15 minutos y sentarte a comer comida que tú sabes cómo la has cocinado y que no tiene aceites, ni tiene azúcares, ni tiene ningún compuesto que te pueda afectar a tus niveles inflamatorios. Así que en este sentido, intenta hacerlo así. Y te iba a enseñar el suplemento que estoy tomando ahora, pero se me terminó el otro día y lo pedí otra vez, no me ha llegado de nuevo. De todas formas te dejo aquí una foto para que lo veas. Te resumo, es una mezcla de cúrcuma, jengibre y pimienta negra, que son los 3 suplementos que hemos comentado en el vídeo. Yo lo estoy tomando una semana sí, una semana no, a lo mejor lo tomo durante un mes entero y descanso otro mes, porque como hemos comentado también antes en el vídeo, no todos los suplementos son buenos permanentemente, así que suplementar el cuerpo siempre con lo mismo tampoco es especialmente bueno. Y te dejaré por aquí abajo el enlace por si quieres investigarlo y ver todas las propiedades que tiene. Y con todo esto ya tienes una base de lo que se puede comer, lo que no se debe comer y los suplementos que puedes incorporar en tu día a día. No olvides suscribirte al canal porque estoy preparando otro vídeo sobre alimentación un poco más profundo donde comentaremos también temas de colesterol, diabetes y problemas añadidos que pueda haber a la artritis. Y este estará disponible, me imagino que en 1 o 2 semanas. Si crees que este vídeo le puede ser interesante a alguien, compártelo, porque nada más satisfactorio para mí que esto le pueda servir a alguien en su día a día. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. Un saludo.